Hello, good morning. I will speak in Spanish, but the slides are in English, so you can, and I know we have a very good translator, so good morning. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo trabajé en los invernaderos del Ejido y viví en Agua Dulce durante un año cuando acababa la carrera, así que para mí realmente es un placer y muchas gracias por invitarme. Yo voy a hablar de algo más genérico y no tan local, y de todas formas ha sido muy interesante todos los que me han precedido. Voy a tratar de pasar de lo global a lo local, ¿no? Dando una visión todavía más planetaria, en la línea de lo que hemos visto, de que hay que pensar en términos del sistema. Y la demanda de agua va creciendo. Vivimos en una zona donde la demanda es infinita, los recursos son limitados, y en esta zona del mundo que nos bebemos, el Mar Menor, Almería y tal, estamos muy constreñidos porque la escasez de aquí es muy real. Pero es que la escasez está creciendo en el mundo. Cada vez el agua es limitada y la demanda está creciendo de una forma explosiva, ¿no? Y cuando uno va a ver por dónde van a ir los tiros en el futuro, pues los datos que hay un error. Bueno, quiero decir, aproximadamente el agua que nos alimenta, nos da de comer y nos da un montón de servicios ecosistémicos, aproximadamente en el planeta, pues el 30 y tantos, casi el 40% es agua azul, es decir, agua que se regula, agua que se almacena o agua que se almacena de manera natural en un acuífero, se almacena de manera artificial en un embalse. Y el resto es agua de rain-fed, o sea, agua de lluvia, que el suelo lo almacena y la planta puede aprovechar. Y aquí empiezan, vamos a ver, por ejemplo, cómo el agua en el siglo pasado ya se multiplicó por 8 su consumo, ¿no? A escala planetaria, pero si vais a España, los que son más de aquí, veréis que también es parecido ese número. El agua, como la población en el siglo XX creció de manera bastante explosiva, pues acompañó ese desarrollo económico y ese aumento de población. Veis cómo la agricultura crece mucho, también ha crecido la industria, mucha de esa industria es la refrigeración de industria energética, no más que la industria manufacturera y luego el uso municipal. Perdón, ¿me puedes pasar a la próxima? Bueno, hasta el 2010, ¿vale? Y ahora de 2010 al 2050, por los datos estadísticos de OCDE y FAO, ahí tenéis, cuando luego la organización haga disponibles las diapositivas, mucho de todo lo que veis ahí está con su fuente, o sea, ¿de dónde lo he sacado el dato? ¿No? Y casi todo veis que es FAO o OSDE o algún organismo público. Eso no son datos míos, ¿no? Y ahora empiezan las contradicciones. O sea, primero, vamos a un enfoque general y nos dicen que el agua para el año 2050, respecto a 2010, aumentaría un 60%, su consumo, su uso, ¿no? Veis las zonas donde hay escasez de agua, y veis cómo pues, la agricultura aquí dicen que no crece. O sea, vamos a tener que producir más con menos. Eso es un poco. Y aquí es donde ya empiezan a mí, como agrónomo que soy, pues empiezan a no cuadrarme los números. Veis cómo la población no deja de crecer. Eso es bueno que haya más niños felices dando saltos por ahí por el mundo. Y vemos, no se ve muy bien. Las dietas, que es la gráfica de abajo, es que cada vez más hay una presencia de hortaliza fresca, o sea, estáis en un sector con mucho futuro, pero también aumenta el consumo de carne. Quizás no en Europa, pero en India o en China, pues que han vivido mucho tiempo con un cuenco de arroz al día, pues de repente quieren comer carne. Entonces, pues eso está afectando mucho y eso hace que aunque el aumento de población es un 25%, el aumento de comida va a ser de un 100% en este periodo tan corto del 2015 al 2050. Un 100% más de comida, calorías. Claro, tener en cuenta que es muy ineficiente la carne, que yo necesito 5 kilos de cereales para 1 kilo de carne. Entonces, claro, eso explica ese aumento de un 100%, ¿no? Pero ya empieza ahí el descuadre. FAO nos dice que eso implicaría un aumento de extracciones de agua de un 57%. Y la OCDE no se quiere enterar. La OCDE dice que no, que la agricultura no consume más agua. Alguien miente y vosotros podéis imaginaros quién lo hace, ¿no? ¿Cómo vamos a multiplicar por 2? Que también la cifra asusta, multiplicar por 2 en 30 años la producción de alimentos. O sea, los agrónomos, los biólogos, los ingenieros, tenemos muchísimo trabajo, pero tenemos muchísimo trabajo con unas limitaciones, porque si aplicamos veis la curva, se ve mal, porque he tratado de concentrar mucha información. A la izquierda veis una línea negra, que es el aumento de producción de alimentos.
Los agrónomos científicos por una parte y los agricultores por la suya hemos conseguido que en los últimos 100 años la producción de alimentos todos los años ha crecido en kilos por hectárea un 1% acumulativo. O sea que pasan 10 años y el aumento ha sido un 14 o un 15%. Si cada 50 años casi duplicamos la producción unitaria por hectárea de alimentos. Eso es un éxito donde la fertirrigación tiene mucho que decir, la mejor gestión de tal. Pero ese es el business as usual, o sea, llevamos 50 años con un incremento anual acumulativo de un 1%, grosso modo, depende del cultivo y tal. Bueno, ya no hay mucha más tierra que labrar. Según las estimaciones de FAO, en los próximos 20 o 30 años el aumento de superficie labrada puede crecer sobre un 4%, porque ya se está labrando casi toda la tierra labrable. Eso implica que aproximadamente del alimento que necesitamos la mitad se puede cubrir por lo que se conoce business as usual, ¿no? Bien, y ahí hay una pregunta que voy a intentar que entre todos respondamos. Y el gap, ese es el gap de verdad, no el gap que antes habló Antonio, ¿no? Del green gap, no. El gap de verdad es que nos falta un 50% para que todo el mundo coma lo que quiere comer. Otra cosa es que no volvamos todos vegetarianos como Abel, que está bien, esa es una solución. pero claro, o sea, realmente hay mucha gente que está en el límite de calorías, en Asia o en África, ¿no? Entonces esa gente no se trata tienen que comer, como nosotros por lo menos, ¿no? Y bueno, aparte de eso, hay una previsión de un crecimiento de la renta per cápita mundial. Ya sabéis cómo están creciendo algunos países de Asia. África es el gran continente que tiene que crecer. Está creciendo muy deprisa. Hay países de África que están creciendo al 7%. Ojalá lo sigan creciendo, porque eso querrá decir que los niveles de vida mejoran en esa parte del mundo. Y esas son las previsiones de crecimiento del uso de agua no industrial. ¿Veis cómo está África? Claro, si África crece o esas zonas de Asia menos desarrolladas, pues no solamente quieren agua para regar, quieren agua para refrigerar centrales térmicas o para las ciudades, ¿no? Entonces el consumo de agua no agrícola pues también va a crecer, ¿eh? Y la OCDE se ha fijado mucho en eso y no en lo otro. Esto es el resumen, ¿vale? Resumen, multiplicar por 2 la cantidad de alimentos y depende de lo optimista que seas, OCDE es muy optimista y OCDE dice que eso se puede hacer con un 5% más de agua. FAO es más realista, yo creo, y dice que no, que hace falta un 57% más de agua. ¿Vale? La energía, pues la energía, la información viene de la Agencia Internacional de la Energía, como veis he combinado muchas fuentes, ¿no? Y implicaría un aumento de un 400% del agua que actualmente se está extrayendo para refrigerar centrales térmicas, ¿no? En general. El aumento de urbanización va a requerir un aumento del consumo de agua de un 130% y el consumo de manufacturero, no energético, sino manufacturero, el aumento de industria, un 140%. La media ponderada es un 60%. ¿Y de dónde va a salir el agua? O sea, porque además, para colmo, es que 5 billones, es decir, más de la mitad de la población va a vivir en áreas con estrés hídrico importante, con escasez importante. El futuro está ya, si no estoy hablando de 2050, vamos a ver lo que pasa hoy. Y hoy, esos puntos rojos, y faltan algunos que no se ven por el tamaño de la diapositiva, son sitios con severo estrés hídrico, donde está habiendo sobreexplotación de acuíferos, concretamente. Aquí es donde veis la cosita naranja, bueno, la parte verde es el agua verde, el agua que los cultivos utilizan de la lluvia. La parte azul, el agua artificialmente añadida, ¿de acuerdo? 50-50, grosso modo. Pero lo preocupante no es eso, lo preocupante es la naranja. Un 9% de la comida que comemos en el planeta Tierra viene de acuíferos sobreexplotados, de agua fósil. Eso ya es más grave. Eso sí es grave. Y eso no es 2050, ¿eh? Eso no es 2050. Hay acuíferos brutales como el Oagala, en todo lo que es Kentucky, Nebraska, todo lo que son las grandes llanuras. Todos hemos visto películas del oeste, cuando veis ahí los bisontes, debajo hay un acuífero enorme que está sobreexplotado, que produce el maíz. Mucho del maíz que se produce en el mundo se produce en un acuífero, y de la soja, que está sobreexplotado y que se sabe que en 2 o 3 generaciones se puede acabar. Y tendrán que limitarse a la tasa renovable y no aprovechar el agua de la última glaciación. Una cosa parecida a lo que ocurre en La Mancha, pero en plan americano, ¿no? Aquí veis el efecto de la mala gestión. El caso del Ciudad del Cabo,
fue dramático. O sea, realmente, igual que en Sevilla, en el año 92-95, aquí en Sevilla se pensó seriamente en evacuar la población. Pues en la ciudad del Cabo, que es la ciudad más rica y más importante de Sudáfrica, pues casi igual, ¿no? Avísame si me enrollo, por favor. Es decir, que gobernanza. Bueno, y aquí hubo un problema. Por ejemplo, el año 2015 se cogió mucha agua del único embalse que daba de beber al Cabo, se utilizó para regar viñas. O sea, y un 40% del agua en ese año, ya viendo a la que se veía venir, pues se utilizó en agricultura, lo cual pues no se puede hacer en ese momento, ¿no? Porque la población va primero, ¿no? Observar que teóricamente esta sequía se produce una vez cada 400 años. Ese es uno de los problemas del cambio climático. Yo no sé si va a llover más o menos, pero lo que sí que parece claro es que la irregularidad está creciendo y los fenómenos extremos cada vez son más frecuentes, y eso es un caso. Bueno, puede ser que no se vuelva a ocurrir en 400 años en Sudáfrica, pero todos nos tememos que puede ser que la recurrencia sea más rápida, ¿no? Water Stress Region, esto es muy rápido, simplemente deciros que esto ya generalizado, que más de la mitad del planeta vivimos en zonas con estrés hídrico, donde las demandas superan a los recursos. Cuando hablamos de demanda, y aquí tengo economistas que saben más que yo de economía, la demanda depende del precio, ¿eh? No es lo mismo demanda que consumo. Tú al final consumes lo que puedes. A mí me gustaría beberme 25 cervezas, pero como tengo 3 euros en el bolsillo, pues me tomaré una, ¿no? Mi demanda será la que sea, pero mi consumo es el que pueda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estreses, es que la demanda es superior a los recursos, con lo cual tendré que ajustar uno a otro o hacer lo que no se debe hacer, que es tirar de recursos fósiles, ¿no? Bueno, vale. Bueno, y luego viene la parte otra, que es la parte, si consigo, el 80% del agua de China está severamente contaminado, no se puede usar para beber. O sea, el 80%. Tienen un problema brutal. Y ahora ríete tú del Mar Menor, ¿vale? Ríete tú del Mar Menor. Para 2017 dice Naciones Unidas, para 2050 todavía 1,5 billones de personas seguirán sin acceso a agua potable, ¿no? Eso no está muy bien. Bueno, las buenas noticias, o sea, no todo está. La buena noticia es que estamos aquí y que hay mucha gente muy capacitada y que hay una sociedad que está dispuesta a que esto cambie. También la buena noticia desde el punto de vista técnico es que una cosa es uso y otra cosa es consumo, ¿vale? La agricultura consume gran parte de lo que usa, y sobre todo una agricultura con riego de precisión y con dosis muy reducidas prácticamente, aunque la media oficial, si sacáis datos de la media del planeta, son 40% de retornos al río. Cuando vas a agricultura de precisión, con estas dosis tan justas que tenemos aquí, los retornos pueden ser un 4 o 5% si lo son. Pero vamos, a nivel planetario es un 40%, mientras que en otros sectores son un 80 o 95%. Vuelve el agua sucia, pero vuelve a tal. Lo cual quiere decir que si aplicáis todos estos números que os he dicho, aunque el aumento de extracciones puede andar por el 50-60%, el aumento de consumo, agua que mandamos a la atmósfera y que luego vuelve, pero vuelve en otro sitio, ¿no? Es solo un 22%, que ya sigue siendo mucho, ¿no? Bueno, ¿dónde está el agua? Ya voy a la parte práctica. O sea, ese es el planeta. Entonces, como técnicos, tenemos un gap de agrónomos donde sabemos que hay un 50% de la necesidad de alimentos que con las business as usual no lo vamos a cubrir. Tenemos que hacerlo mejor. Y lo hemos hecho muy bien como especie en ese sentido. Y luego también muy mal, ¿no? O sea, pero bueno, muy bien, ¿no? Pero ¿de dónde va a venir ese agua, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a repasar rápidamente. ¿De dónde va a venir el agua? Bueno, pues a mí se me ocurren, que seguramente a algunos se os ocurrirá más, 6 sitios, ¿no? Reutilización de aguas residuales. Por lo menos esto es lo que uno ve en la literatura. Mi trabajo va a ser un poco ser crítico con lo que veis en la literatura, ¿no? Si queréis, luego vuelvo atrás. Eso es un repaso, yo no sé, también en parte por si luego no me daba tiempo. La desalinización. El ahorro de agua, la famosa modernización, que sirve para algo, pero tiene sus límites, como luego, si me da tiempo, lo contaré. Water pricing, también he hablado un poco, Abel, de la recuperación de costes y de que el que contamina paga. Bueno, pues también tiene sus límites. Reasignación de recursos, es importante, porque al final hay que decidir en qué se usa el agua, ¿no? Cuando yo tengo una asignación de agua como agricultor, yo decido dentro de mi explotación qué cultivo riego y cuándo, pero también a escala de cuenca, a escala de sociedad, también hay que priorizar, ¿no? Y gobernanza. Lo que ha pasado en la Ciudad del Cabo fue una falta de previsión, una falta de gobernanza que quizás podría haber evitado la situación tan dramática que hemos tenido, ¿no?
Y en el futuro, pues ahí veis cómo pues todo esto tiene sus limitaciones. Me vas avisando, ya he dado la visión de conjunto y ahora empezamos un poco en detalle. El agua reutilizada, esa es la visión de conjunto. Si me da tiempo ya entro en cada uno de ellos, ¿no? El agua reutilizada a mí me preocupa bastante, creo que está mucho más sobrevalorada de lo que realmente vale. Cuando uno está en una cuenca interior, el agua que suelta la ciudad de Córdoba, hasta que llega el río Guadalquivir, se reutiliza 3 o 4 veces. Bueno, 3 o 4 veces no, pero 1 o 2 veces. Se utiliza para regar, se puede utilizar para muchas cosas, la propia caudal del río. Entonces, no tiene mucho sentido en una ciudad interior, yo vengo de Córdoba, reutilizar agua, sinceramente. O sea, no tiene sentido. En una ciudad costera sí, pero ahí tienes otro problema. Tienes aguas con alta carga salina, aguas muy contaminadas, es decir, y bueno, hay que ser muy realista y no un optimista cuando uno calcula cuánta agua podemos recuperar o reutilizar de estas fuentes, ¿eh? Porque es mucha menos de la que puede parecer, porque hay mucha agua que ya se está usando dentro del caudal del río, ¿no? Voy deprisa. Sí, la desalinización tiene su sitio, sabéis de sobra aquí cuáles son los problemas con el boro, etcétera, pero también tiene su sitio, con unas mezclas, se está utilizando bien. La tecnología va para abajo y las estimaciones que he sacado de diversos sitios hablan de 40 céntimos metro cúbico a 2050. A 40 céntimos metro cúbico ese agua entra en los sistemas. Pero todavía hay mucho, pero por ahí también hay mucho que trabajar, ¿no? En cambio, el agua reutilizada, que ahí veis en una gráfica a la derecha, yo no soy tan optimista, ¿eh? Si queremos una garantía como quieren los mercados, hay que llegar a unos niveles de control y de exigencia que yo no sé si eso sale a 50 céntimos o nos vemos hasta más cara que la desalinización. Sinceramente, creo que es un tema. Nosotros tenemos un proyecto, además lo tenemos con Juan. Juan está, que vamos a trabajar los próximos 2 o 3 años en eso. Venga, voy muy deprisa. Bueno, rápido. Verdades y mentiras de la modernización. Esto da para un día entero, ¿vale? Primera verdad, se ahorra mucha agua. Pues no es verdad, ¿vale? El agua está en el embalse. Es verdad que el agua ahora no se saca. Es decir, ahora sacamos agua, los retornos se reducen, pero el agua está en el embalse, lo cual quiere decir que tenemos más resiliencia como sistema para la próxima sequía. Eso es un hecho objetivo. Se quiere negar, pues se niega, pero es un hecho objetivo. Al haber mucho menos retornos, se exportan muchas menos sales y muchos menos nutrientes, lo cual es un hecho positivo. Se reduce la carga nutriente que mandamos al sistema a un 80% frente a la situación anterior. Sigue saliendo muchas sales y mucho nitrógeno y muchos elementos, pero salen mucho menos que antes. De todas formas, Julia ha dado un poco en la clave. Claro, si multiplicamos por 10 la superficie de riego, pues bueno, ya puedes ahorrar y puedes hacer lo que tú quieras, que esos ahorros luego el aumento de superficie se los va a comer, ¿no? Pero hay un ahorro. Mito segundo, la demanda mejora y tal. Mirad, el problema que hay con la demanda es que se hace mucho más vertical en términos económicos. Es decir, que como ahora el agua es mucho más productiva, pues estás dispuesto a pagar más por el agua, porque el agua es más productiva que antes. Y es más productiva porque ahora tú decides cuándo, cómo y cómo la usas. Y antes regabas cuando te tocaba. Fijaros la diferencia. Yo riego cuando me toca o riego cuando quiero. Tengo que terminar, me encantaría. Sí, terminando pero ya, por favor, Julio. Ya voy. Y bueno, las conclusiones, es que las conclusiones son estas. La eficiencia es muy limitada. Ahí tengo un trabajo que os recomiendo que miréis, que hemos analizado el coste-beneficio de la modernización en el Guadalquivir. Está publicado en Agricultural Water Management y estoy encantado de que lo critiquéis, que lo pongáis boca abajo y que me digáis qué es lo que se puede mejorar. Encantado, porque de eso vivo. Pero ahí me sale que el coste-beneficio de la modernización a nivel de sociedad nos ha salido de 4 a 1. 4 euros de sociedad hemos ganado y 1 nos ha costado. Si alguien me dice que me he equivocado, que me diga dónde. Yo encantado de la vida. O sea, esto, de verdad lo digo. Water pricing, creo que no funciona. Voy a terminar rápido. No funciona. Es decir, que la elasticidad es muy rígida, la demanda, tanto la urbana como la no urbana, y aquí llegamos a la esquizofrenia de la Comisión Europea. La Comisión Europea el año pasado hace un informe donde dice el water pricing no funciona. Y lo dice, no lo digo yo, ahí lo tenéis. Pero luego dice, da igual, hay que aplicar el water pricing. Me explico, o sea, todos somos de nuestra parte esquizofrenia y en esto sí creo mucho. Pero, por ejemplo, creo de otra manera. Creo en una cosa que aparece ahí que creo que es bueno que en España empecemos a hablar, que se llama water grid. Water grid significa redes. Igual que hablamos de redes de energía, hay que empezar a hablar de redes de agua. La próxima sequía no sabemos dónde va a golpear. Y no es de recibo que el Tajo tire agua al mar mientras que en el Segura se mueren de pena. Tampoco estoy hablando del trasvase, estoy hablando de grid, estoy hablando de redes, de resiliencia de un sistema. Eso es de lo que estoy hablando. Y creo que es bueno que hablemos de eso, que eso es compatible con el core recovery, con lo que os dé la gana. Pero creo que el sistema tiene que ser resiliente y mientras más interconectado esté, más resiliente hay.
Me encantaría, pero se me acabó el tiempo. Tienes luego una reflexión final. Muchas gracias. Gracias. Debido al, bueno, lo interesante que son cada